Punto número 5, el entendimiento bíblico o un entendimiento bíblico del evangelismo. Y podemos repasar un poco lo que hasta aquí, los que han sido las marcas de una iglesia saludable: predicación expositiva, teología bíblica, entendimiento bíblico del evangelio, y la semana pasada que estudiamos la cuarta, un entendimiento bíblico de la conversión. Pero una de las maneras de decir cuán importantes son estos aspectos es considerar que las congregaciones que no tienen estas marcas en determinada manera tienen un cierto tipo de sufrimiento. En determinada manera hay sufrimiento, y en determinada manera pues nos perdemos otras bendiciones. Primero que nada, si hablamos de una congregación que no predica de una manera expositiva o de una manera fiel lo que es la plenitud de la palabra de Dios, los sermones pueden convertirse fácilmente en repeticiones trilladas de verdades que ya son conocidas. Para mí se me dificulta muchas veces, y esto es para mí, comprender cómo los predicadores de la prosperidad pues únicamente agarran de los mismos pasajes, aún en contextos pues que pudiéramos decir nosotros más saludables, que no son de la prosperidad. Pues generalmente las predicaciones van enfocadas a los mismos pasajes. Y no quiero decir de que, ay no, pues es que esos hermanos pobrecitos están hechos garras, pero a mí se me dificulta, se los digo, se me dificulta muchas veces escuchar un mismo sermón. Y esto lo digo así, porque cuando no predicamos de manera expositiva, predicamos un mismo sermón. Y me ha pasado, he cometido ese error. Es decir, utilizar diferentes pasajes para predicar la misma cosa. Y muchas veces pudiéramos decir, es que Dios está hablando. Pues sí, Dios está hablando, y no dudo que sea su palabra, pero es a lo que vamos cuando son repeticiones trilladas. Y no, pues es que este mes va a ser el mes de tanto, o va a ser el año de tal, y es la tendencia a repetir generalmente lo mismo. Entonces ahí muchas veces puede estar en tela de dudas si decimos, bueno, ¿es el mensaje de Dios o es el mensaje que yo quiero dar utilizando la Biblia? Entonces ese es el peligro. El cristianismo puede perder sus distintivos que lo diferencia con respecto a la cultura secular. ¿Qué es lo que nos puede hacer diferentes a la cultura secular? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? En la cuestión de todas las marchas del 8 de marzo, me preguntaron, ¿es correcto o es incorrecto? Y pues en cierta medida puedo decir primero que es incorrecto primeramente en cuanto al tipo de manifestación. Yo les he mencionado que el hecho de manifestarse de esa manera sí expresa un gran dolor, y sí Dios quiere sanar el dolor de esas personas por medio de la sangre de Cristo. Dios quiere sanar ese dolor. Pero también en parte lo que me mencionaba una compañera era, pero pues es que entonces no es caer en lo mismo y es actuar de la misma manera que el mundo. Y me dice, ¿hasta qué punto el cristiano debe de actuar diferente? Y ahí es donde es todo un reto. Un hermano nos comentaba acerca al hablar de estos de movimientos de culturas diferentes. Un hermano nos decía, es que yo una vez, cuando estaba chiquito, pues era el saco de box de la primaria. Era el que agarraban a golpes para todo. Entonces, yo ya cansado de que me golpearan, de que ser al que agarraban de saco, al ser el abusado, dice el hermano, me cansé y le dije a mi papá, méteme a clases de karate. Entonces me metieron a clases de karate, yo esperando que en el momento en el que ellos vinieran y me molestaran, o incluso sin molestarme, como yo ya sabía karate, podía llegar y sonármelos para que se les quitara. Y dice, lo curioso es de que en el karate me enseñaron técnicas, me enseñaron a pelear, pero para no pelear.
Y dice él, yo choqué con eso, dice, para mí fue un impacto. O sea, ¿cómo que me estoy metiendo a clases de defensa personal, pero no puedo pelear? ¿Por qué? Y luego dice él, porque el punto del karate no es el golpe ni la defensa, sino te enseñan a vivir por encima de esas personas. No te enseñan a manifestar el impulso, te enseñan a controlarlo. Dice, entonces no es una cuestión en la que tú respondes de una manera igual a la de ellos. Dice, si lo analizas así, no es una cultura similar. De hecho, tampoco es una cultura en las que chocan. Yo me defiendo y te enseño y te voy a poner y te voy a mostrar lo que yo siento para convencerte también de que debes meter a karate como una solución. Y él dice, no, ellos tenían, si lo definimos así, ellos tenían una cultura. Yo comencé a estudiar otras cosas, dice, me enseñaron otras cosas, dice, mi cultura cambió, mi forma de ver las cosas cambió. Dice, pero ya no era una cultura de choque en la que yo tenía que estar peleando con ellos. Dice, a mí lo que me enseñaron es tener una cultura superior a la de ellos, que se mostraba por medio del carácter y por medio de la forma de vivir. Yo demostraba que era karateca no porque sabía pelear. Yo demostraba, dice él, que era karateca por la manera en la que yo controlaba mis emociones. Y viéndolo así, me gustaría explicar parte de la cuestión del cristianismo, porque no vivimos conforme a la cultura secular. No chocamos y pretendemos andar chocando con la cultura secular. Es que ustedes creen esto y nosotros creemos esto. No, ¿qué hace el cristianismo? Por medio de su comportamiento, por medio de lo que Cristo ha hecho en el creyente vive de una manera superior. Y manifiesta su comportamiento de una forma superior. Algunos de ustedes me han escuchado ya varias veces hablar acerca de un discurso que se llama el discurso adiogneto, que es una interpretación literaria de quiénes eran los cristianos. Y cuando habla de quiénes son los cristianos en el mundo, en una de las partes dice, viven según este mundo, pero no son de este mundo. Y menciona, y con sus propias vidas superan las reglas. Y menciona otra cosa que se me hace bien interesante, la gente los odia, pero no pueden describir las razones de su odio. Porque no hay razón para decir, no, es que este me hizo esto. No hay ninguna forma. Simplemente cuando una persona manifiesta esa superioridad, y lo menciono así, con toda la expresión, con esa superioridad y esa integridad, pues la gente cae mal. Pero me gusta esa parte, no pueden describir las razones de su odio. Me cae mal el cristiano, uy sí, siempre bien perfecto, uy sí, nunca renegando, uy sí, siempre sometido, uy sí, siempre haciendo esto, uy sí, diciendo lo que está mal, uy sí, corrigiéndonos. Y luego, ¿pero por qué te cae mal? ¿Pero lo que está haciendo está mal? No, de hecho no está mal, porque está bien someterse a su jefe, porque está bien hacer su trabajo, porque está bien marcar los errores. ¿Pero por qué te cae mal? Pues no sé, me cae mal. Y así es muchas veces. Y pues obviamente, ¿qué sucede si todo eso lo complementamos con el llevar las buenas nuevas del Evangelio? El cristianismo puede perder sus distintivos que lo diferencia con respecto a la cultura, conforme a la cultura secular. Y es lo que hemos estado viviendo ya en los últimos tiempos, la secularidad del Evangelio, o el Evangelio ya secularizado. No, es que tú puedes venir a la iglesia, no te preocupes, ustedes tienen fiestas, nosotros también. No, es que no te preocupes, para los jóvenes nosotros también tenemos un antro, pero tenemos cerveza sin alcohol. Y ofrecemos lo mismo, pero más barato. Es lo mismo. Y ¿por qué? Porque es la cultura del entretenimiento. Y eso es lo peligroso de la secularización del Evangelio. Pierde la esencia de la diferencia. El Evangelio también puede desempeñar un papel tan limitado a un nivel de solamente autoayuda espiritual. Hemos hablado de la predicación, hemos hablado de la conversión, pero también, ¿qué sucede? Muchas veces llevamos eso de nivel únicamente a una secularización, a una autoayuda. Es que tú ven a Cristo y se te va a solucionar la problemática.
Lo habíamos estado comentando, que pensamos muchas veces que el evangelismo es aprovechar las situaciones vulnerables de las personas para llevarles a Cristo. Ay, es que perdiste a tu hijo. Ah, no te preocupes, te vamos a hablar de Cristo. Ay, es que fíjate, entonces andas enfermo, tienes una enfermedad terminal, te vamos a hablar de Cristo. Y no digo que sea mal hacer eso, pero el detalle es de que presentamos a Cristo como una solución para las problemáticas, cuando no lo es. Es algo mucho más allá, es la solución a la problemática eterna de la salvación, a la problemática del pecado, que ese es con vulnerabilidad y sin vulnerabilidad, con la vida perfecta para muchos, con trabajo, con salud, dinero y amor. De todas maneras, la persona está en necesidad de Cristo porque es pecadora. Y esa es la primera necesidad, y el detalle es de que muchas veces nosotros queremos aprovechar ciertas circunstancias porque la persona está vulnerable. Y dígame, la verdad, de esas personas que son vulnerables, que nosotros les hemos compartido el Evangelio, ¿cuántas de ellas han llegado a ese conocimiento de que sí es cierto, soy pecador, tengo que acercarme a Cristo? Aceptan nuestras palabras como un consuelo, pero no aceptan la verdad para vivirla. Esa es la gran diferencia. ¿Puede usarse? Sí, por supuesto que sí, pero recuerde, hablamos de 4 puntos esenciales. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Y cuál va a ser la respuesta del hombre en cuanto al pecado, en cuanto a quién es Cristo y en cuanto a quién es Dios? Y muchas veces, pues obviamente eso no se presenta. ¿Y cómo la persona va a llegar a ese arrepentimiento? ¿Puedes utilizar el consuelo? Sí, bueno, voy a orar por ti. Pero fíjate, cuando se solucionan las circunstancias, las personas nos dicen, le puedes decir a la persona, yo oré por ti, o las personas nos dicen, gracias por orar por mí. ¿Y ya? ¿Se convirtió a Cristo? No. ¿Recibió consuelo? Sí. ¿Te agradeció? Sí. Hay una cuestión entra ahí un punto de que si la persona ve en nosotros una diferencia, sí. Sí, sí la ve, sí la notó y está agradecida y qué bueno, pero fue confrontado con la verdad de Dios, fue confrontado con su pecado, se le habló de quién es Dios, se le llevó al arrepentimiento. Pues no, es donde hablamos, o es más bien donde vamos a hablar, que el evangelismo no es una plática de 15 minutos, no es una invitación que se hace durante un culto, sino es invertir tiempo en explicarle a la persona lo que la palabra de Dios dice. Requiere tiempo, va a requerir tiempo. La conversión, y este punto es importante porque la conversión puede degenerarse de ser un acto de Dios a meramente una solución humana. Es decir, llegamos a Cristo y vamos a Cristo para que la solución, o para que más bien Cristo nos dé solución a nuestro problema. ¿Se va la problemática? Bueno, pues se va la solución. Entonces, como ya no tengo la problemática, pues entonces ya no necesito tanto a Cristo. Esto lo vivimos incluso nosotros, porque estando en una situación delicada de cualquier índole, nuestra oración aumenta. Y es donde podemos decir, pues benditas problemáticas que nos hacen orar más. Benditas situaciones adversas que nos llevan a tener un acercamiento a Dios. El problema es de que se acaba la problemática, se acaba el acercamiento, se acaba la dependencia y vuelve nuestra vida a lo que era antes. Fíjese, me tocó escuchar un podcast. Llegan conmigo me platica un compañero de trabajo, oye, pues me pasó esto. Escuché un podcast de unos cuates que se denominaban, el podcast se denomina, no voy a decir el nombre, pero para que no lo busquen, más bien para eso, porque va a ser tiempo perdido, mejor pónganse en una película de Cantinflas. Y resulta que ellos se autodenominan como excristianos. Y el podcast o todos los podcasts van en relación a lo que ellos experimentaron como cristianos y ahora cómo es su vida como no creyentes que abrieron sus ojos. Nunca he escuchado una plática tan tonta.
en serio, tan absurda. Entre unas de ellas, en uno de, bueno, pues de hecho el único que escuché, ellos hablaban acerca de, pues de cuestionar, de indagar, lo cual yo siempre también lo he dicho, es correcto, sí, investigue, pregunte, todo lo que usted quiera, pero en un punto ellos dijeron, es que mi vida cuando salgo de la iglesia, mi vida no cambió. Mi vida fue exactamente la misma, es decir, no sirve la iglesia no sirve porque yo cuando estaba en la iglesia, pues era la misma persona ahora que no estoy. De hecho, pues ahora ni oro. Y cuando estaba en la iglesia, pues tampoco oraba. Ahora no leo la Biblia, ¿y qué creen? Pues cuando ahora puedo llegar de repente, ver un pasaje y decir, pues en esto puedo decir que es Dios y un versículo que me topo con mis amigos en redes sociales, y qué padre, porque tengo esa comunión con Dios. Pero ¿qué creen? Cuando yo estaba en la iglesia tampoco oraba, tampoco leía la Biblia. Entonces cuando salgo de la iglesia, mi vida es exactamente la misma que cuando no estoy. Por lo tanto, la iglesia no sirve para nada porque soy el mismo estando sin ella. Pregunta, ¿la culpa es de la iglesia? No, la culpa es de tu concepto mediocre de lo que es conversión. La culpa es de tu mediocridad como hijo de Dios, que te creías hijo de Dios. Esa es la cuestión delicada. Es que la misma, imagínense el concepto tan ridículo, tan absurdo que él pudo haber tenido de lo que es cristianismo. Así utilizando esas palabras, tan limitado de lo que es cristianismo. Cristianismo es ir a la iglesia, salgo de la iglesia, ya no soy cristiano. Ya no me congrego, ya no soy cristiano. ¿Eso es cristianismo? ¿Eso es conversión? ¿Qué palabra se le predicaba? Obviamente esa persona estaba capacitada para compartir el evangelio, para compartir las buenas nuevas. No, pues ¿qué iba a hacerle? Vente aquí nos la pasamos bien chido. Era una persona que yo conocía porque pues en los mismos toquines, cuando tocábamos, pues nos juntábamos y qué padre. ¿Y qué creíamos nosotros? Que evangelismo era invitar a las personas a que escucharan canciones con un mensaje cristiano. Eso es evangelismo. ¿Y qué era conversión? Pues hacíamos lo mismo que ellos. Nuestras intenciones eran también tocar en bares, también en tocar en lugares donde la gente estuviera hasta el copete de alcohol, que no estuviera en sus 5 sentidos, y nosotros llevar, entre comillas, llevar el mensaje. Claro que sale esa persona y dice, pues me salgo de eso y mi vida es exactamente la misma. Pues sí, porque ya nomás le quitaste el nombre de Cristo a todo. Sigues escuchando la misma música, pero ya sin la etiqueta de Cristo. Sigues yendo a los mismos lugares, pero ya no tomas cerveza sin alcohol. Ahora sí ya te pones una zarapeta. Ya haces esto, pero todo ahora sin Cristo. Imagínese, hermano, ¿eso es conversión? Pues obviamente no. Por lo tanto, por lo que dichas congregaciones, con una predicación superficial, un pensamiento secular y un evangelio centrado en el hombre mismo, que tan solo anima a confesar verbalmente una sola vez que creen en Cristo. O solo los lleva a confesar que creen en Cristo. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Qué es en Cristo? ¿Qué fue lo último a lo que te confrontó la palabra de Dios en esta semana que la leíste? No, pues no, mi vida fue la misma leyendo la Biblia y sin leer la Biblia porque tampoco la leía. Pues ¿qué lo iba a andar confrontando la palabra de Dios ese tipo? ¿Crees en Cristo? Sí, porque digo que soy cristiano. Bueno, ¿compartes la palabra? No, le digo a la gente, Dios te bendiga. ¿Crees en Cristo? Sí, creo en Cristo, pero ¿cuál es tu diferencia entre ti y las personas con las que convives? No, pues es que yo vivo de la misma manera que ellos para que piensen que el cristiano es bueno y para que piensen que ser cristiano es ser cool. Ese, hermano, es el cristianismo en el que muchas veces estamos viviendo. El cristianismo que estamos predicando. Un cristianismo totalmente secularizado. ¿Cómo ser buenos heraldos de las tremendas nuevas de salvación en Cristo si no hay un entendimiento bíblico de la palabra, si no nos metemos con la palabra, si no oramos, si tenemos un conocimiento o una percepción limitada de lo que es la conversión? ¿Cómo ser buenos heraldos? ¿Cómo ser buenos soldados de Cristo? Un entendimiento bíblico del evangelismo es crucial para todos los miembros de la iglesia y particularmente para los líderes que tienen el privilegio y la responsabilidad de enseñar. Definitivamente, el cómo se comparte el evangelio
está íntimamente relacionado con el entendimiento que se tenga del Evangelio. Lo vuelvo a repetir eso. El cómo se comparta el Evangelio está íntimamente relacionado con el entendimiento que se tenga del Evangelio. Lo he estado repitiendo muchas veces en las últimas clases. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo alimentar la fe cuando no hay palabra? Porque si no es eso, va a ser una mentalización positiva. Recuerden, es lo que le he denominado yo la teología de Paco Stanley. Se va y se para al espejo, qué bonito soy, qué bonito soy, qué bonito soy. Y se trata de creer usted que es bonito. Y qué bueno, ¿verdad? Eso, por lo menos, y párese derechito, no ande jorobado, y camine bien, y peínese de ladito, ¿verdad? Bueno, peínese así bonito, ya para que por lo menos se mantenga esa seguridad. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo alimentar la fe de alguien si no hay palabra? ¿Cómo hacer que la fe de la gente crezca si no hay palabra? ¿Cómo hacer que la gente crea en Cristo si no hay palabra? Y por eso muchas veces es difícil el llegar a este concepto del evangelismo, porque ¿cómo darnos ese espacio de compartir la palabra en los lugares donde no lo hay? Porque sinceramente, si compartimos el evangelio en el trabajo, o trabajamos o compartimos el evangelio. Si compartimos el evangelio con los amigos, o convivimos o compartimos el evangelio. ¿Cómo aprovechar las circunstancias? No para solamente dar un consuelo en Cristo. Y por circunstancias no me refiero a las vulnerabilidades de la gente, sino cómo aprovechar toda ocasión para compartir la palabra. Les comento, fue algo que comenté, Paco me comentó hace poco, ¿cómo puedo hacerle con una persona para explicarle rápido y de manera sencilla la predestinación y que la entienda? No se puede. ¿Cómo explicarle la predestinación a alguien que ni siquiera tiene entendimiento de la salvación? ¿Cómo explicarle la predestinación a alguien que ni siquiera tiene interés en Cristo? Y hay un programa que se llama Big Bang Theory, hay una serie de 4 físicos, y le dije, le pregunté, porque yo sé que Paco ve esa serie, y le pregunté, ¿viste la serie de Big Bang Theory en un capítulo en el que Sheldon, el que tiene el coeficiente más alto de todos, le quiere enseñar a Penny, una rubia, la definición de la rubia bruta, de la rubia tonta, en la serie, que es novia de uno, y le pregunta, Sheldon, quiero impresionar a Leonard, así se llama su novio, explícame por favor qué es física. Quiero entender qué es lo que Leonard hace. Ah, ok. Y le dice Sheldon, ven tal día a tal hora. Porque pues él estaba en un experimento de física, quién sabe qué. Entonces, ya va a comenzar la clase, no lleva cuaderno, Penny no lleva cuaderno. Y le dice, ¿y tu cuaderno? No. Entonces, ¿cómo te voy a explicar qué es física? ¿No traes cuaderno? No. Bueno, entonces saca él un cuaderno, un lápiz, y entonces apunta. Y la pobre se queda en blanco. Y luego, bueno, ahora sí explícame qué es física. Y empieza Sheldon. Una mañana, un verano cálido de quién sabe qué año antes de Cristo, tal persona. Pero Sheldon, ¿me estás contando historia? ¿Quieres que te enseñe física? Sí, tenemos que empezar desde el principio. ¿Quieres comprender qué es lo que está haciendo él? Tenemos que empezar desde el principio. Sí, pero es que yo quiero entender lo que él está haciendo. Es que te tengo que enseñar la física, pero te la tengo que enseñar desde el principio. Y así se llama el capítulo, se llama El experimento gorila. ¿Y qué sucedió al último? ¿Aprendió ella física? No, ¿qué le dijo Sheldon? Nomás te voy a decir tal frase para que puedas hacerle a entender a Leonard que sabes. Y sí, eso fue, le enseñó a decir le dijo una frase. En la que cuando el otro se quedó impresionado, no sabía de física, nomás dijo una frase
y ya. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos así? Queremos explicar verdades, pero tenemos que empezar desde el principio. Ya sea si somos Sheldon, porque espero que su caso no sea el de Penny, ¿eh? Quiero aprender. Una vez una compañera del seminario me dijo, oye, enséñame griego, por favor. Ya en ese momento el hermano Ryan me daba clases de griego a mí en su casa de manera particular. Gracias a Dios no me agarraba periodicazos como a su hijo. Pero enséñame, quiero aprender. Bueno, vente. Paz. Mira, primero, ¿te sabes el alfabeto? No, apréndetelo. ¿Me tengo que aprender el alfabeto de memoria? Pues sí. Y me pregunta, ¿hay una manera en la que pueda aprender griego sin aprenderme las palabras y sin aprenderme las cosas de memoria? Y le digo, ¿qué? ¿Ahorita tú estás hablando conmigo leyendo con un recordatorio o qué onda? Las palabras que me estás hablando, ¿qué? ¿Ya te las sabes o no te las sabes? ¿Se te han olvidado o no te las sabes? No, pues ya me las sé. Pues. Necesitas aprendértelas. Tiene que ver, por eso menciono esto, hermano, de que el cómo lo compartimos tiene que ver con el entendimiento, va relacionado con el entendimiento, pero la relación con el entendimiento también va relacionado con lo que nosotros ya sabemos, con lo que nosotros conocemos. Sí impacta el cómo llevamos el Evangelio en relación a lo que nosotros sabemos de él, a lo que nosotros entendemos del Evangelio. Obviamente va a impactar. Si su pensamiento en cuanto a Dios, el Evangelio, la necesidad humana y la conversión ha sido basada en la Biblia, entonces naturalmente puede surgir un entendimiento correcto de lo que es el evangelismo. Porque ahorita vamos a ver primeramente unos pasajes, pero ¿cómo vemos que Dios se mueve en la iglesia primitiva? No tenían la tecnología que tenemos ahora, pero conocían de Cristo, conocían a Cristo y lo que hacían era compartir la palabra y compartir a Dios, utilizando cualquier circunstancia. Ellos tenían un entendimiento de quién era Cristo y fíjense, lo importante es de que nosotros tenemos acceso al mismo entendimiento que ellos. Lo hemos predicado, tenemos acceso al mismo poder que ellos. Debemos estar atentos a conocer y enseñar el evangelio propio, que tan solo a tratar de enseñar a las personas métodos y estrategias de compartir las buenas nuevas. Porque ya han venido hermanos a compartirnos así métodos de evangelismo. ¿Se acuerda del billetito? Estaba suave ese. Ya no tenemos billetitos, le podemos pedir. Recuerda que había una encuesta. ¿Me deja aplicarle una encuesta, señor? Sí, paz, ¿qué piensa? Y bolas, por ahí se llegaba. Está suave el método. Está padre, pero ahí se queda en un método. Lo importante no es el método, lo importante no es la estrategia, lo importante es lo que usted conoce y cómo usted concibe que es el Evangelio, para poder usted explicarlo adecuadamente. Porque yo puedo explicar el Evangelio con mis colegas psicólogos y lo he hecho desde una perspectiva utilizando parte de la psicología. Y se puede compartir, pues, cada quien de la forma en la que lo puede comprender, captar y obviamente explicar. ¿Por qué? Porque es su experiencia con Dios más el conocimiento que usted tiene de Dios. Contra eso no hay argumentos. Contra eso no hay forma en la que se pueda refutar, porque la gente le puede decir a usted, pues es que es lo que yo creo. Sí, es cierto, es lo que tú crees. Yo también entonces estoy diciendo lo que yo creo. Pero fíjate, mira con lo que tú crees la vida que llevas y mira lo que yo creo la vida que llevo. Y te lo puedo explicar así y lo puedo entender así. Pero obviamente va a requerir mucho tiempo. Bíblicamente, evangelismo, así lo vamos a ver. Bíblicamente, evangelismo
es presentar las buenas nuevas abiertamente, y confiar en Dios para convertir a las personas. Nuestra tarea es compartir, quien los convierte es Dios. El detalle es de que muchas veces predicamos nosotros derrotados pensando en que no se van a compartir basado en lo que nosotros predicamos. Y usted tiene razón, porque no es basado en lo que usted predica, es basado en sí tiene que ver lo que nosotros predicamos, pero es el poder de Dios. Por eso lo habíamos mencionado antes, cuando hablamos acerca del entendimiento bíblico de las buenas nuevas. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por una persona a la que le queremos compartir? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por grupos de personas para compartir? Para que Dios abra el espacio, para que Dios vaya trabajando incluso en el corazón de la gente. Hechos, acompáñame a leer con su Biblia o apúntelo, Hechos 16:14. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Primeramente, Dios es el que abre el entendimiento. Lo hemos visto, Dios es el que elige. Dios abre el entendimiento. Dios es el que abre el corazón para que las buenas nuevas puedan ser aceptadas. Pero ¿cómo abrir corazones donde las buenas nuevas no son predicadas? ¿Usted cómo sabe cuáles son los corazones que están abiertos ahorita al Evangelio? Usted no sabe, ni yo sé. Lo he comentado, es el error de pensar en la predestinación únicamente pensando únicamente pensando en la soberanía. La predestinación no solamente tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con la presciencia de Dios, con todo lo que Dios sabe, con el conocimiento de Dios. Y recuerde también cuando vimos Mateo, que hablábamos acerca del infierno y que decía, y el lago de fuego para el cual están destinados Satanás y sus ángeles. El lago de fuego no es para la gente, el lago de fuego es para Satanás y sus ángeles. Satanás es el que se ha encargado de engañar a las personas, pero el infierno no fue creado para la gente, fue creado para Satanás y sus ángeles. Dios sabe a quién ha engañado Satanás, sí sabe. Dios sabe quién va a aceptar el mensaje, sí sabe. Pero ¿cómo preparar un corazón donde no hay un lugar donde se predica? Sería como tratar de sembrar aquí en la calle. La tierra se tiene que preparar. No es aventar la semilla, no, hay que saber preparar la tierra, hay que cuidar la semilla. En eso entendemos como evangelismo y discipulado. Un trabajo completo. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Si gustan acompañarme con su vista, lo leo yo para que se oiga en la grabación. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Dios es el que abre el entendimiento, la salvación es de Jehová. La salvación viene por parte de Dios. El mensaje que dio Jonás, no crea que fue una exposición teológica tan tremenda. Ay, ¿cuál fue la exposición? ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Por quién la va a destruir? Jehová. ¿Por qué? Si no se arrepienten. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y hubo arrepentimiento? ¿De qué dependió? ¿De la elocuencia del mensaje de Jonás? No, de que Jonás fue obediente a Dios y Dios tenía la intención de salvar a Nínive. Pregunta, ¿Dios tiene la intención de salvar a las personas con las que convivimos? Sí.
Dios tiene la intención de salvar a la gente con la que convivimos. Tenemos que obedecer el mensaje de predicación. Pero también tenemos, ¿qué fue lo que predicó Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Predica lo que va a pasar, voy a destruir a Nínive y vas a hablar de lo que yo te digo, de lo que yo te digo. ¿Qué hizo Jonás? Híjole, pues Dios me está diciendo que va a destruir a Nínive, tengo que ir a advertirle a Nínive que va a ser destruida. ¿Qué predicó Jonás? Lo que Dios le dijo. Fíjese, vemos a una persona haciendo lo que Dios hace y diciendo lo que Dios dice para que se haga lo que Dios se cumpla, lo que Dios quiere que se cumpla. Una persona haciendo lo que Dios hace. Jonás es una persona a regañadientes, ¿verdad? Lo que usted quiera. Haciendo lo que Dios hace, diciendo lo que Dios dice, para que Dios haga lo que Él quiere cumplir. Muchas veces nosotros decimos, es que ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a aprender? Hermano, vaya a la Biblia para que Dios le diga, ore para que Dios le diga. ¿Qué de elocuencia hay en el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nada. ¿Qué exégesis bíblica? Nada. ¿Qué explicación de las buenas nuevas o de lo que Dios había hecho con el pueblo? Nada. De hecho, nosotros conocemos más de Dios que lo que conocía Jonás de Dios. Pero lo repito, Jonás hizo lo que Dios dijo. Jonás dijo lo que Dios quería decir. Y por medio de la obediencia de Jonás, en cuanto al ir, por medio de la obediencia de Jonás, en cuanto al decir, Dios hizo lo que Él quería que se cumpliese. Eso es lo importante, eso es lo relevante. Y terminamos, bueno, ya último con este pasaje, Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Hemos leído Hechos 16:14, Jonás 2:19 y Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, ahí entra algo importante, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, tiene que ver con lo que Dios hace, pero ¿cómo recibir algo que yo no sé? Vamos a hablar de eso de una manera bien interesante ahora en la predicación. Cuando habla Pablo a los efesios y les dicen, cuando ustedes eran gentiles, que no tenían ni conocimiento de Dios, ni sabían quién era Dios, ni sabían quién era Cristo. ¿Cómo acercarse a Cristo de una persona que no tiene conocimiento de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo acercarse si no hay ni siquiera por una mentra, ni tengo ese concepto? Por eso aquí dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tiene relación con los que ya conocen de quién es Dios y qué espera Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios depende totalmente de Él, porque Él es el que dio potestad, Él dio autoridad. Ok, tú estás capacitado, tú puedes ser mi hijo. Tú puedes ser mi hijo. De todas maneras, la salvación depende totalmente de Dios. De cualquier manera que tratemos de forzar nacimientos espirituales, fíjese, será tan efectivo como Ezequiel tratando de juntar los huesos secos o Nicodemo tratando de nacer de nuevo por sus propios medios. Entiendo, es algo que no podemos forzar. ¿Ezequiel juntó los huesos secos? No. ¿Cuál fue la profecía de Ezequiel? Háblales a los huesos. Están muertos, son huesos, o sea, ni siquiera carne tienen. Háblales a los huesos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Recuerda la predicación de la semana pasada? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Había forma de conocer a Dios por medio de nuestros propios méritos? No la había. ¿Qué hizo Ezequiel? Predícales a los huesos.
¿Quién les dio vida? ¿Qué hizo Ezequiel? Predicó a los huesos. ¿Quién les dio vida? Dios. Y así estamos, hermano, entre huesos secos, entre gente muerta en sus delitos y pecados. Estamos entre gente de Nínive que hace atrocidades tremendas, que a nuestra cosmovisión o a nuestra manera de ver las cosas no merecen el evangelio, algunos, pero aún así predica. ¿Y quién convierte? Dios. ¿Quién llama? Dios. Jonás. ¿Quién fue Jonás? Independientemente de su conformidad, su inconformidad, una persona que hizo lo que Dios hizo, que hizo lo que Dios le pidió, predicó lo que Dios le pidió que dijera para que se cumpliera lo que Dios quería hacer. ¿En qué aspecto podemos decir nosotros que estamos como Jonás? Que no sea el renegar, ¿verdad? En eso consiste el entendimiento bíblico, o parte del principio del entendimiento bíblico de las buenas nuevas. La conversión va a ser tarea de Dios, la predicación va a ser tarea de Dios, pero a través de nosotros. Y eso es, le digo, lo relevante. Es de Dios, es un mandato de Dios, y hasta incluso Dios es el que nos dice y nos manda qué decir. Pero lo principal y lo relevante es conocer lo que Él quiere hablar. Vamos a orar, hermanos.